Hola, buenas tardes mis queridos niños, espero se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una linda semana y que estén muy dispuestos para nuestra clase de esta tarde. Me alegra mucho poderlos saludar una vez más y quiero invitarlos a que iniciemos esta enseñanza dando gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por este nuevo día que nos permites vivir y porque nos permites conectarnos a nuestra clase bíblica infantil. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos una vez más. Hoy te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a estar atentos a tu palabra para que podamos conocerte más y aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, vamos a iniciar recordando lo que aprendieron la clase anterior. La profe Luz Marina les enseñó la pregunta 59 y 60. En la pregunta 59 vieron cuál había sido el día que Dios escogió para el descanso semanal y aprendieron que desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, Dios había escogido el séptimo día, es decir, el día sábado. Pero a partir de la resurrección de Cristo se comenzó a guardar el primer día de la semana. ¿Sí recuerdan cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y se comenzó a guardar justamente en memoria de que ese día había resucitado nuestro Señor Jesucristo. Con la pregunta 60 aprendieron cómo debe santificarse el día de reposo. Y la profe les explicó que debe hacerse mediante un reposo santo todo el día, dejando de hacer los trabajos cotidianos y ocupándonos en el culto de adoración a Dios, es decir, congregándonos, ¿cierto? Y continuando en nuestros hogares haciendo obras de misericordia. Es un día especial para el Señor. Espero que recordaran la enseñanza porque hoy vamos a continuar con el mismo mandamiento, trabajando las preguntas 61 y 62 de nuestro catecismo. Vamos a iniciar. La pregunta 61 dice, ¿qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? Y la respuesta es, el cuarto mandamiento prohíbe la omisión o cumplimiento descuidado de los deberes requeridos y la profanación del día por la ociosidad o el hacer aquello que es en sí mismo pecado, o mediante pensamientos, palabra u obras innecesarias en relación con nuestras ocupaciones o distracciones mundanales. Bueno, mis niños, para entender mejor la respuesta vamos a analizar la primer parte que dice: el cuarto mandamiento prohíbe la omisión o cumplimiento descuidado de los deberes requeridos. La palabra omisión se refiere a que no hacemos algo que sí debemos hacer. Y cuando dice cumplimiento descuidado, se refiere a que sí lo hacemos, o sea, hay una obligación que tenemos que cumplir y sí la hacemos, pero lo hacemos, pero no lo hacemos bien, lo hacemos de manera mal, no lo hacemos bien, lo hacemos a medias, como dicen por ahí. Entonces voy a darles un ejemplo para que podamos entender mejor. La profe Marina nos enseñó que una cosa que sí debemos hacer el domingo es participar en el culto de adoración a Dios en la iglesia, es decir, que debemos congregarnos, ¿cierto? No asistir a la iglesia o asistir, pero estar pensando en otra cosa, o estar durmiendo durante la reunión, o estar jugando en vez de estar prestando atención, todo eso sería pecado. Todo eso es lo que nos dice este mandamiento que no hay que hacer. No asistir a la iglesia o asistir, pero estar atentos, no estar allí concentrados de corazón, eso es lo que nos está prohibiendo este mandamiento. Para los judíos este día era muy importante y lo guardaban con mucho cuidado. Miremos un ejemplo. Miremos lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 56.
Dice, luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Miren eso, mis niños. El día de reposo era tan importante para ellos que aunque lo que prepararon era un cuento especial para ir y ponerlo en el cuerpo de Jesús, que acababa de morir, dejaron todo guardado y no fueron a llevarlo sino hasta el día siguiente, porque ellos tenían otras actividades especiales que hacían en el día de reposo, en el día del Señor. De igual forma, el día domingo debería ser especial para nosotros, no solo porque podemos ir al parque a jugar con nuestra familia o porque es el día que vemos de pronto películas en la tarde o porque salimos a pasear. Todo eso que solemos hacer los domingos es rico y es especial, pero lo que más nos debería alegrar este día, lo que en realidad debería alegrarnos, es que es el día del Señor, es que es el día en que podemos asistir a la iglesia, podemos cantar, podemos adorar y podemos escuchar y aprender más acerca de Él. Eso es lo especial del día domingo y eso debería ser muy importante para nosotros. El domingo deberíamos levantarnos súper motivados, bañarnos, alistarnos para ir a la iglesia, porque ese es el día del Señor. Así como cuando, por ejemplo, cumplimos años, que es nuestro día especial y estamos así súper felices porque es nuestro cumpleaños, ese día del Señor debería alegrarnos mucho porque es que es de Dios y para Dios. Vamos a profundizar un poco más en la respuesta. Vamos a leer la segunda parte de esta respuesta que pues nos permite entender un poco más. Dice, y la profanación del día por la ociosidad o el hacer aquello que es en sí mismo pecado o mediante pensamientos, palabra u obras innecesarias en relación con nuestras ocupaciones o distracciones mundanales. Y quiero que prestemos mayor atención a la palabra profanar. En otra ocasión ya habíamos visto que profanar es tratar algo sin el respeto que merece. Lo que Dios nos está prohibiendo en este mandamiento es que hagamos cosas que estorben, que dañen lo especial de este día, que es el día del Señor. Miremos lo que dice Isaías 58:13. Dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Miren tan hermoso ese pasaje, es un llamado que nos hace a honrar a Dios con todo lo que hacemos ese día. Por ejemplo, dormir no es pecado, no es malo, es una delicia y una bendición poder dormir, ¿cierto? Pero si por dormir un poco más el domingo no voy a la iglesia, entonces esa acción sí se vuelve pecaminosa. De igual forma sucede con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con todo lo que hacemos ese día. No es que no podamos decir o hacer algo que no esté relacionado con Dios y que debamos pensar solo en Dios todo el día. Y si pienso en otra cosa, ¡pum!, eso ya es pecado. No es a eso a lo que se refiere. Pero lo que Dios quiere es que lo que hagamos debe darle gloria a Él y no nos debe impedir congregarnos o no nos debe impedir estar concentrados en medio de la reunión de la iglesia. Por ejemplo, podemos planear en familia, después de la reunión, ir a jugar al parque. Pero si por estar pensando en lo rico que la vamos a pasar en el parque y todo lo que vamos a hacer allá, dejo de prestar atención en la iglesia, ahí estoy dejando de guardar el día de reposo, porque físicamente estoy ahí en la iglesia, pero mi mente, mi corazón están
en otro lugar, están es allá preparando todo lo del paseo, lo del parque, lo que vamos a hacer después. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. No debemos permitir que hayan cosas que nos distraigan de lo que es realmente importante ese día, que es el Señor. Entonces sí podemos hacer otras cosas, pero cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en el tiempo de oración debemos estar muy concentrados y muy atentos en el Señor. Y lo que hacemos el resto del día, compartir en familia, hacer otras actividades, debemos hacerlas también glorificando a Dios con lo que decimos, con lo que hacemos, con no decir groserías, no decir mentiras, no enojarnos, no airarnos, bueno, todo eso que haría que no estuviéramos glorificando a Dios. Vamos a pasar a la pregunta 62. Y la pregunta dice, ¿qué razones acompañan al cuarto mandamiento? Las razones que acompañan al cuarto mandamiento son que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras ocupaciones, que Él reclama una especial propiedad del séptimo día, su propio ejemplo y su bendición del día de reposo. Como podemos ver, hay unos motivos por los que Dios nos da este mandamiento. El primero dice que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras ocupaciones. Es decir, Dios no nos está pidiendo todos los días que estemos en la iglesia y que no, solo nos está pidiendo un día de 7. No nos prohíbe trabajar, no nos prohíbe estudiar, no nos prohíbe divertirnos, solo nos pide que uno de estos 7 días de la semana sea para Él. El segundo punto dice que Él reclama una especial propiedad del séptimo día. Y es que en la Biblia Dios llama al séptimo día su día. Lo llama mi día, el día del Señor. Con esas palabras lo encontramos en la Biblia. Miremos estas dos razones en un solo versículo, en Levíticos capítulo 23, versículo 3. Dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Entonces miren, en este versículo nos están diciendo, hagan sus cosas en 6 días, ¿cierto? Pero el día del Señor hay que descansar. Y lo llaman así, el día del Señor. Vamos a pasar al punto 3 que dice su propio ejemplo y su bendición del día de reposo. Dios mismo no usó los 7 días para hacer la creación. Él trabajó 6 días y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Incluso Dios, siendo Dios poderoso, nos da ese ejemplo. Nos muestra que es importante tener un día diferente, un día para descansar del trabajo habitual, y ese día es tan importante que Dios lo bendijo, lo apartó, lo separó de los demás días y lo destinó para eso, para nuestro descanso y para que podamos honrarlo en él. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 3. Dice, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Y algo similar está en Éxodo capítulo 31 versículo 17. Leámoslo, dice, es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. ¿Sí ven? Esos versículos y muchos más nos mostrarían cómo Dios descansó y apartó un día especial para Él y lo bendijo, ¿cierto? El domingo es el día del Señor. Es para Él, para su gloria y para nuestro descanso. Vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Hoy vimos en la pregunta 61
que en el cuarto mandamiento Dios prohíbe que dejemos de guardar su día por hacer otras actividades que nos quiten el tiempo para ir a la iglesia o que tengamos pensamientos, palabras y acciones que nos impidan la concentración que debemos tener al asistir a la iglesia. Con la pregunta 62, aprendimos que Dios nos da este mandato porque Él nos ha concedido 6 días de la semana para hacer todas nuestras ocupaciones y que Él reclama una especial propiedad del séptimo día. También porque Él mismo nos dio ejemplo y porque Él bendijo al día de reposo. Vamos a orar. Maravilloso Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por el lindo mensaje que nos permitiste compartir hoy. Gracias por habernos dado un día para descansar de nuestro trabajo y poder tener la oportunidad de adorarte y conocerte más. Gracias porque también nos das la alegría de poder disfrutar ese día con las personas que amamos. Te pedimos que nos perdones por las veces que hemos dejado de congregarnos por atender otros asuntos y que nos perdones por las veces que nos distraemos en la iglesia y no prestamos atención a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte y a estar siempre atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que lo que decimos, hacemos y pensamos sea agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, chiquitines, esta fue nuestra enseñanza de hoy. A continuación los dejo con la profe Isabel. Espero que estén súper juiciosos pintando su guía y aprendiendo los versículos. Dios los bendiga y nos vemos en la iglesia. Que estén bien. Chao. Hola niños, vamos a iniciar nuestra actividad repitiendo todos en voz alta el versículo para esta semana. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hoy vamos a buscar en nuestra hoja todos los triángulos que tienen el número 8 y los colorearemos de verde claro. Empecemos.
vamos a repetir una vez más el versículo para esta semana. Génesis 2, 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima semana.